En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Saludar a nuestros invitados, colega Alejandra Sepúlveda, senador Castro, Juan Castro, señora secretaria, la cuenta, por favor. Que Gra- pasen los invitados, no hay problema. Gracias, señor presidente. Se recibió un correo que es copia de un oficio del director subrogante nacional de vialidad dirigido al coordinador de solicitudes del gabinete de la Subsecretaría de Obras Públicas, en el cual señala que en atención a lo requerido por la honorable senadora señora Alejandra Sepúlveda, mediante un oficio número 16 de esta comisión, respecto de los avances en la pavimentación de la infraestructura vial de la comuna de Navidad, informa que los caminos han sido priorizados dentro del grupo número 47 de la cartera de proyectos de caminos básicos de la Dirección Regional de Vialidad de O'Higgins, y para la cual se solicitaron los recursos y será licitado cuando estos estén disponibles. Le va a senadora. Enseguida, con fecha 18 de enero, ha ingresado a esta comisión el proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado moción del honorable senador señor Juan Castro Prieto, que dicta normas sobre extracción de áridos correspondiente al boletín 7609, y con la misma fecha la sala acuerda refundir ese proyecto de ley con el 15096, señor presidente, que es el que hemos estado discutiendo durante todo este tiempo en la comisión. Esa es la cuenta. Perfecto, muchas gracias, secretaria. Estaremos de acuerdo entonces con la fusión de los proyectos que acordó la sala. Bienvenido, senador Castro. Tengo entendido que va a reemplazar momentáneamente a la senadora Gatica. Así es, presidente. Voy a reemplazar a la senadora Gatica porque tuvo una emergencia y feliz de que podamos unir estos proyectos de ley. Perfecto. Ahí, senador, conversamos con sus asesores y con la secretaría. Hoy día vamos a escuchar una propuesta que trae el Ejecutivo y sin perjuicio, en las próximas sesiones vamos a empezar en la votación y usted hará referencia en qué artículo nos complementamos o cuáles son los nuevos o cómo lo vamos tratando. Pero hoy día, sin, sin más y agradeciendo, saludando a nuestro invitado, a la señora jefa del Departamento de Obras Fluviales, Marcia Agurto, asesor de gabinete del Ministerio en materias hídricas, Carlos Esteve, y los asesores don Estefano Salgado y Sebastián García. Les vamos a dar inmediatamente la palabra. Carlos o Marcia, ustedes vean cómo poder exponer. Yo sé que se ha trabajado bastante en incorporar ciertos elementos y señalábamos acá con los senadores antes que ustedes ingresaran que agradecemos lo que hemos avanzado, pero también es importante ir concretando para efectos de poder despachar una legislación que con el patrocinio del Ejecutivo, con la fusión de la iniciativa del senador Castro, más el proyecto original, pueda dar unos bordes que nos permitan arribar a un texto que regule esta materia. Sin más, le damos la palabra, Carlos o Marcia, depende como ustedes dispongan. Bueno, muy buenas tardes, presidente, y a todos los integrantes de la comisión. Efectivamente, algunas sesiones atrás, esta comisión mandató la creación de una mesa técnica compuesta por representantes de cada uno de los senadores y senadoras de la comisión y miembros del Ejecutivo y del Ministerio de Obras Públicas. Esa mesa se ha reunido en varias ocasiones, la última reunión fue ayer. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que no hay? No hay una propuesta todavía. ¿Ah? Hemos recibido eh, opiniones escritas de representantes de dos senadores. Hay otras que aún están pendientes, quedaron de hacerlas llegar idealmente en el transcurso de esta semana. Las opiniones que hemos recibido por escrito se refieren a los artículos 2, 4, 5, 9 y 10 del texto del articulado de la indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo. Repito, 2, 4, 5, 9 y 10.
El día de ayer, el Ejecutivo, muchas veces en algunos casos son propuestas articuladas, pero otras veces son ideas fuerza. Pero con eso nos basta, ¿ah? Para ver cómo nos sentamos conjuntamente y vemos una redacción eventual de texto en esta materia. El artículo 10, el Ejecutivo le hizo una contrapropuesta que ayer fue conversada, que en general les gustó a los asesores presentes. Naturalmente tienen que consultarla con los respectivos senadores, pero lo que hicimos fue el artículo 10 que se refiere, está dentro del título, que se refiere a limitaciones, prohibiciones y restricciones. Básicamente lo que hace es introducir allí, en virtud de la Ley Marco de Cambio Climático recientemente, que entró en vigencia recientemente, introducir allí los dos planes sectoriales de la Ley Marco de Cambio Climático, adaptación al cambio climático, uno vinculado con infraestructura hídrica y el otro relacionado con materia hídrica en general. Entonces utilizamos este plan sectorial que ya está en elaboración por mandato legal, y en el caso nuestro ya tenemos un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y la FAO para desarrollar estas dos iniciativas, para que queden en el texto como limitaciones y adecuaciones en función del comportamiento hidrológico, probablemente de los caudales que se esperan en los próximos 50 años en estos cauces, en virtud del cambio climático. Por tanto, en el 10 tenemos un avance. En los artículos 2, 4, 5 y 9, el equipo del senador Durreste hizo una propuesta que nos parece que involucra medio ambiente, razón por la cual hemos concordado que la próxima sesión de la mesa, para discutir esos 4 artículos, nos van a acompañar el equipo, la asesora de la ministra de Medio Ambiente, la señora Pilar Barría, junto con el equipo jurídico medio ambiente para discutir esas 4 ideas que están allí. Pero en términos gruesos, presidente, en eso nos encontramos y también queremos señalar que si bien no fue objeto de discusión el día de ayer, sabemos de que tenemos que, y estamos trabajando en eso, en desarrollar y profundizar una propuesta en materia de fiscalización que sea más agresiva, más sólida, ¿ah? Y vamos a entregarle a la mesa técnica en los próximos días la propuesta que estamos elaborando en ese componente. Eso, presidente. Muchas gracias, Carlos. No sé si Marcia tiene algo que agregar o para responder las preguntas. Abrimos un debate y de ahí. Prefiero parte del debate. Perfecto. Le hacíamos el otro día un par de consultas. Bueno, ahí se las hago, Marcia. Gracias, Carlos. Le reiteraba a la senadora Sepúlveda, que tuvo que retirarse un momento, que creo que la mesa de trabajo está muy bien, está avanzando bien, está reforzando la indicación la nueva moción del senador Castro también apunta a reforzar, a incidir en algunos elementos que empezamos a discutir. Entonces, abro la discusión para poder hacerle preguntas al equipo. También si los asesores que nos han ayudado tienen algún planteamiento, bienvenido, porque la idea de esta sesión era actualizar lo que estamos haciendo, pero seguir avanzando. Ofrezco la palabra. Senador Castro. Gracias, presidente. La verdad que yo siento que este es un proyecto muy interesante, que debemos ser capaces de poder regular todo lo que es extracción de árido. Entonces, sabemos que la realidad del país es diferente en la zona norte, zona central, la zona sur. Entonces, uno espera que esta mesa de trabajo seamos capaces de poder, llamemos, integrar todas las formas de extracción de árido, porque también sabemos nosotros que en la zona sur se extrae mucho en base a estos, ¿cómo se llama?, socavones que se hacen, que son... se hacen algunos con autorización, yo me imagino, y otros sin autorización, en terrenos privados donde se empiezan a hacer todas estas extracciones que son estos pozos rastreros que se nombran, y por eso creo que debemos ser capaces de poder tener una solución integral a esta dificultad. Entonces creo que eso deberíamos trabajarlo mucho con los equipos técnicos, los asesores nuestros que también están dispuestos a trabajar y a cooperar en todo lo que significa este trabajo que es tan necesario para tener un orden y poder resolver de una vez por todas esta problemática que se tiene, que no es menor, sobre todo en las cuencas, en los ríos, que la zona central, la zona del Maule, por ejemplo, es muy interesante poder regular
esta forma de trabajo de estas empresas. Eso, presidente. Muchas gracias, senador. Entrando también en algunas consultas y le ofrezco la palabra si los asesores también en algún momento tienen algún punto, me piden la palabra. Carlos o al equipo, a Marcia o al equipo de ustedes. Nosotros creo que identificamos la extracción y señalábamos que principalmente obras públicas es el de las pocas instituciones, por ser un gran consumidor de áridos, quienes nos permiten saber en la trazabilidad cuánto sacaron, cuánto consumieron, en definitiva, cuánto ustedes instalaron en la obra, y yo lo que les preguntaba a Marcia en su momento, ¿cómo usted sabe que la empresa que se ganó la licitación, que dice voy a poner 100.000 cubos, que esos cubos tengan una trazabilidad de dónde vienen para efecto de decir venían de el pozo, el astre de tal situación y está pagando los derechos municipales, y tenemos una trazabilidad para decir tengo 100.000 extraídos de un lecho, un río, están puestos en una global, en un mantenimiento global o en un edificio, en un mejoramiento de camino, pero que sepamos, porque lo conversábamos varias veces con el senador Castro, como municipio es imposible tener a un inspector municipal en cada pozo lastrero teniendo una romana y contando el peso de los camiones, es imposible. Entonces, ahí Marcia yo le hacía la pregunta la otra vez que ustedes son no sé si esto es para ponerlo en la ley directamente, pero debieran haber reglamentos o normativa interna de ustedes que nos permitiera tener una indicación. Y segundo, y esta pregunta es más bien para Carlos Esteve o el equipo que disponga, en fiscalización. ¿Cómo podemos hacerlo? Cuando un particular, el municipio, nosotros como parlamentarios pedimos fiscalices esta situación, ¿quién hace esa fiscalización? ¿El inspector municipal, el Servicio de Evaluación Ambiental, la superintendencia, la Brigada de Delitos Ambientales? Al final es un comprahuevo porque al final terminan infraccionados un par de camiones que llevan el ripio porque tenían, no sé, la revisión técnica vencida, pero no, o ruidos molestos, no sé, terminamos, pero no tenemos una medición, una trazabilidad. Entonces, la pregunta concreta en el proyecto de ley, ¿cómo avanzamos en fiscalización? Porque en esas materias necesitamos el concurso del Ejecutivo, no podemos nosotros crear institucionalidad o darle competencias a algún organismo. Eso, Marcia o Carlos, como ustedes estimen la respuesta. Presidente, sobre el artículo 4, prefiero que Marcia explique lo que se refiere a lo que estamos señalando nosotros en trazabilidad de áridos hoy día en la indicación y, por cierto, disponible a profundizar esa conversación. Y en materia de fiscalización, luego le pasaría a responderle yo, presidente. Ay, perdón. Ya. Que, digamos que la trazabilidad del árido tiene, la verdad, dos instancias. Una es que viene de una fuente, ¿ya? Que es la que uno debiera velar porque viene de una fuente que cuenta con la autorización técnica y obviamente administrativa del organismo competente, en este caso el municipio, y efectivamente venga y cuente con todos los permisos y tenga un certificado de origen, que nosotros así lo llamamos en lo que se refiere al proyecto de ley. Y después tenemos la fiscalización, o sea, lo que corresponde a la trazabilidad de la venta, ¿ya? Cuando ese área es comercializado, ¿ya? Y ahí efectivamente nosotros visualizamos dos instancias, ¿ya? Pero eso obviamente es parte del análisis que se debe desarrollar en la parte de fiscalización. Marcia, solo una pregunta que yo le insistí a usted con insistencia, que usted debe conocer por su condición y por la experiencia, debe conocer mucho, y aquí también, colegas, ayúdenme, vuelvo al mismo tema. ¿Cómo fiscalizo yo en un municipio? El municipio que es el que da la patente, el que le tienen que pagar, imposible tener ahí un punto fijo, no hay funcionario, además no hay medios técnicos, porque tú tendrías que estar midiendo cuántos camiones pasan, pero cuántos metros cúbicos estás llevando. La única fórmula objetiva es ustedes los contratos. Ustedes cuando licitan a la empresa global, aquí colegas, yo creo que la empresa global, todos tenemos que el mantenimiento global de camino, sí, el chancado que van haciendo, uno dice, licita por miles de metros cúbicos. Claro.
Ustedes tiquean efectivamente que se viertan esos metros cúbicos en los caminos o en la obra determinada. Ustedes le piden un certificado de dónde vienen esos áridos. Debe ser de el Pozo Lastre o la empresa de árido XX. Todo eso puede ser un tráfico simplemente de certificados. Yo digo que saqué tanto y usted dice que recibió tanto. Ustedes saben la cantidad que invirtieron, porque la obra se hace con esa cantidad, no le pueden poner menos. Pero a mí siempre me preocupa es que en el origen podamos ayudarle a los municipios, ayudarle a esos entes y no tener, obviamente no vamos a contar con un equipo de 100 fiscalizadores a lo largo de todo Chile. Entonces, si ahí nos ayuda Marcia, ¿cómo cree usted que, no siendo facultad fiscalizadora de ustedes de la extracción de árido, pero sí el origen del árido? Ya, El origen y la cantidad, para que no juguemos con cifras falsas, que en definitiva son nominales, pero no dicen razón con la tremenda perforación que hay de un pozo lastrero o de un río que le sacaron todo el... Solo termino con esto y como elemento también, colegas, y para quienes siguen este debate, salió un fallo importante de la Corte Suprema, no sé si ya es Suprema o la Corte de Apelaciones, en que sancionó a no sé si es a obras públicas, y ahí me ayudarían ustedes, por el accidente que hubo en el río, en Osorno, en la provincia de Osorno, hace un par de años que murió, se cayó el puente porque se estableció que sacaron tanto material que se dio uno de los pilotes y no es Yancura, algo, Cancura. Salió un fallo hace un par de semanas. Sería bueno, si no lo tienen, que el equipo de fiscalía o de ustedes poder hacerlo, porque ahí la demanda era contra el Estado por falta de servicio, pero en definitiva la falta de servicio había sido la extracción ilegal. Creo que eso puede ser un fallo que nos ayudaría como para entender la responsabilidad objetiva final del Ministerio de Obras Públicas, que al no prevenir que estaban sacando tal cantidad, terminó impactando. Sería bueno tenerlo como a la vista. Cancura. Cancura, si pudiéramos tenerlo o si ustedes nos ayudan también con sus equipos de fiscalía. Les ofrezco la palabra. Senador, yo voy a hablar con respecto a la experiencia que tengo en esta materia, no específicamente en el proyecto de ley, ¿ya? Cuando uno, como obras públicas, contrata un proyecto de obra, establece la cantidad de metros cúbicos de hormigón, de terraplén, etcétera, etcétera. El árido va implícito en estos elementos, ¿cierto? Pero claro, se cuantifica o si no viene en el precio unitario indicado de cada una de las ofertas, ¿ya? Entonces es posible tenerlo. Entonces existen dos instancias de suministro, o el mismo contratista decide extraer el árido, ¿ya? Donde ahí el papel del inspector fiscal es relevante, porque es el inspector fiscal de todas las labores que debe desarrollar el contratista, incluyendo la extracción de árido. Pero ese contratista tiene que hacer el mismo seguimiento que se hace, es decir, contar con la visación de la municipalidad y contar con un proyecto técnico que es visado por la Dirección de Obras Hidráulicas, ¿ya? Si es que lo hace en un cauce, ¿ya? Ahí, la verdad, Obras Públicas no tiene relación con eso y lo que correspondería en ese caso sería quizás dentro de nuestros reglamentos internos indicar que el inspector fiscal debe velar porque se cumplan todas digamos, todo lo que tiene que cumplir como funcionario público, además, y como inspector, que es en el fondo conocer cuál es el procedimiento que se debe autorizar en una extracción en pozo lastrero. Ya, perdón, que este es un tema bien importante, porque esto nos lleva a las competencias. Ustedes tienen competencias sobre el río, sobre el lecho del río. Me acuerdo, incluso aquí discutíamos en su momento con la Secretaría, no sé si Melena nos acompañaba en eso, ¿se acuerdan que cuando presentamos este proyecto se quería ir a minería? Querían enviar este proyecto a minería y lo peleamos para que viniera acá porque la Dirección de Obras Hidráulicas tiene competencias en el lecho de río. Me queda claro ahí que cuando ustedes están sobre el lecho de un río, son competentes porque tienen la competencia sobre ese terreno, pero el pozo lastrero, y aquí me mira el senador Castro, cuando es el pozo lastrero que está en un predio que le sacaron la capa vegetal y sacan eso, sacan el material,
no está en la competencia de ustedes, porque No. eso vendría a ser agricultura Sí, o vendría a ser y viviendas si están en una vivienda zona si está en urbana. la zona urbana. Exacto. Entonces ahí estamos detectando un problema, porque se saca igual cantidad de material del lecho del río, como se saca igual material del pozo lastrero. Eso, y aquí a Carlos o a su equipo también pidan la palabra quien crea que tiene una idea. ¿Es materia de ley que debiéramos establecerles competencia a ustedes o es vía reglamento? Si estamos estableciendo una ley de árido, yo creo que debiéramos avanzar un poquito más allá, sin perjuicio que ustedes mejoren sus reglamentos. Y ahí, Marcia, creo que es re importante cuando usted dice que si el árido lo están sacando del lecho, usted tiene facultad porque lo ve con su dirección de obras hidráulicas. Pero si el árido, el contratista dice que lo saca de un pozo lastrero, podría no existir ese pozo lastrero, podría estar en la más absoluta ilegalidad y nosotros estamos comprando como ministerio, como servicio público, un material de una fuente, si no ilícita, al menos no regulada. Senador. Precisamente eso, presidente. A ver, por eso plantea yo la opción también de que deberíamos incluir los pozos lastreros dentro de este proyecto de ley. Independiente que habría que revisar, me decía mi asesor que se pensaba presentar un proyecto adicional para regular los pozos lastreros. Yo creo que es al revés, debemos unir nosotros la extracción del árido de los pozos lastreros, porque como dice usted, muchas veces el ingenio del empresario, del contratista, o muchas veces del dueño del terreno, él autoriza sin mayor, llamemos, regulación de la autoridad sacar áridos de su terreno. Entonces, y genera ahí una ilegalidad y se basa muchas veces también pues, por la ley minera. Entonces, todos sabemos que aquí no están extrayendo ni cobre, ni oro, ningún metal. Están sacando áridos en un terreno que no tiene a veces ni siquiera autorización de la municipalidad. Por eso creo que este es un proyecto que deberíamos concentrar el trabajo del árido, incluido el pozo lastrero, porque como decía al inicio, el país es diferente. Nosotros tenemos cauces de río y cuencas donde sacamos árido en la zona central. Pero yo desconozco bien la zona norte, cómo funciona la zona norte. Me da la impresión que también usa mucho el pozo lastrero. Y también tengo conocimiento que la zona sur, yo diría de Los Ángeles al sur, usan mucho también el pozo lastrero. Entonces, es un tema que es el mismo, es la misma ley, el mismo proyecto de ley. Y lo otro que hay que entender es lo siguiente, cuando se construyen viviendas, aquí también hay una evasión de pago de impuestos a las municipalidades, porque cuando se construyen viviendas o muchas veces cuando son obras que son más o menos relevantes, los camiones van con una guía de despacho, ¿cierto? Y se dan 10 o se dan 20 vueltas con la misma guía de despacho. Entonces tenemos que ver la forma de ver cómo somos capaces de controlar también y hacer el seguimiento de la cantidad de áreas que se sacan, como digo, de tal manera que se puedan también cobrar los tributos que corresponda. Por eso creo que el trabajo de los equipos técnicos, de los asesores, va a ser muy importante en este proyecto para poder colocar las indicaciones necesarias y poder lograr regular de una buena forma y de una vez por todas esta actividad económica que es muy importante. Lo otro que sucede es lo siguiente, yo creo que años atrás, cuando eran obras públicas, obras públicas es un gran consumidor de este tipo de material, eh, normalmente como que decía, oye, es que este tema es obras públicas y eso daba como la autoridad de ingresar al río y sacar áreas sin mayor control. Entonces, todo esto es un tema que tenemos que ver cómo lo regulamos de una buena forma, de tal manera que Obras Públicas sabe que hoy día, de hecho, son contratos, solicitaciones, eh, o sea, hay un pago de obras públicas, pero eso no significa que Obras Públicas dé la autorización para llegar y sacar áridos sin las debidas autorizaciones o sin cumplir con la normativa. Pero hoy día yo creo que está un poquito más regulado, eso ya no es tan así, pero sí se sigue cometiendo faltas a, al ordenamiento y a la buena, llamemos, a la buena planificación de sacar áreas de una cuenca, de un cauce. Entonces, por eso creo que, como digo, el trabajo de los asesores va a ser muy importante.
Ahí, Marcia, sin perjuicio de darle la palabra, y a Carlos Esteve, en la misma línea. Yo creo que nosotros estamos regulando áridos. Es obras públicas, esto obviamente no, nos damos cuenta que había un vacío. Esto yo siempre lo comparo con la ley de humedales urbanos, que nadie los regulaba y pudimos hacer una ley que regula en una ley los distintos ministerios. Tiene mucha razón el senador Castro que gran parte del árido, o un buen porcentaje, y si ustedes nos ayudan en esa fuente de origen, no es del lecho río, o sea, no es de la competencia de ustedes, pero ustedes ocupan ese árido. Ustedes no preguntan si el árido es del río o es de un predio. Y para la zona norte me imagino que debe ser, no, no hay río, los lechos de río no es la fuente principal. Entonces, ver ahí con el Ejecutivo de qué manera podemos nosotros contar con ese patrocinio, porque para extender esa competencia debiéramos tener esa ayuda. Carlos Esteve. Sí, presidente. La verdad es que el Ejecutivo comparte la inquietud, pero no está en la posición de lo que acaba de manifestar el senador Castro. Quiero señalarlo bien explícitamente. ¿Ah? La indicación presidencial señala, lo voy a leer, dentro de las ideas matrices de la indicación del Ejecutivo, lo siguiente. Además de fortalecer la función técnica, estoy leyendo fundamentos, párrafo 3º, a la Secretaría. En el texto de la indicación del Ejecutivo, página 3ª, fundamentos, párrafo 3º. ¿No? Entonces, lo que propone el Ejecutivo respecto a los pozos rastreros es que señala de que todos aquellos que se encuentren en un buffer o en una franja paralela a los del cauce, que es muy común que se extraigan grandes pozos rastreros cercanos al río, donde alguna vez el río creció, tuvo arena, etcétera, va a ser parte de las competencias de este proyecto de ley. ¿Ah? No deja dentro de esto otros pozos rastreros que se encuentren a distancia del río. ¿Ah? Entonces, por eso se señala que además de fortalecer la función técnica, se extiende el marco de protección desde los cauces a una franja paralela en torno a esto mediante la creación de una zona de regulación anexa. Por supuesto que en la comisión podemos discutir la longitud del buffer, ¿ah? Pero siempre vamos a encontrar una situación que no está incluida allí. ¿Ah? Para nosotros esto es relevante porque sabemos que hay en la extracción de áridos, hay muchos componentes en que es la Directa de Mar, es la Armada, es la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando, si uno piensa en la extracción de todo tipo de áridos, también va a incorporar extracción de áridos en playas marinas, ¿ah? O en grandes lagos navegables por buques que están bajo la jurisdicción de estos. Entonces, nuestra posición fue, este es un tema tan complejo, con que nos vamos a encontrar inmediatamente, o sea, inmediatamente vamos a tener que, por un lado, va a haber una gran demanda de aumentar la extracción de árido en el momento que nos encontramos con la economía que tenemos, por ser un bien escaso, de aumentar las fuentes de extracción, por un lado, y quiero señalar, sumando a esto, de que nos preocupamos que en el texto del proyecto de ley sí quedara, senador, en el último inciso del artículo 4, en el comparado, página 8, del comparado, no tiene el comparado, el senador Castro está en la carpeta celeste, senador. Ahí, en la página 8 del comparado, encabeza la columna del medio el último inciso del artículo 4. Y ahí lo que se establece es que los organismos y servicios públicos deben incluir en las bases administrativas generales y en los contratos administrativos que suscriba la exigencia de acreditación del origen de los áridos y su certificación. Nosotros... Artículo 5º. No, arriba del artículo 5º está el último. Sí. Ah, perfecto, ya. Aquí está. Fue pensando en lo que usted nos había señalado anteriormente, senador. No tenemos inconveniente de que la discusión en particular se pueda señalar en este inciso, cualquiera sea este origen, para que quede aún más explícito, si a usted le parece. Pero lo que estamos planteando aquí es que todos los organismos y servicios públicos, incluyendo naturalmente el MOP, pero es más amplio que el MOP, deben, en sus bases administrativas generales, exigir y comprobar
de dónde provienen los áridos para el proyecto de obra, ¿no? En esto nosotros pensábamos que estábamos recogiendo la inquietud que usted ha manifestado algunas sesiones atrás. Carlos, sí, yo creo que avanza bien y es la idea, y eso se conecta con la argumentación que Marcia nos señalaba en su momento cuando le preguntamos cómo diablo usted sabe, Marcia, de dónde vienen los áridos de la obra que usted está contratando. Y ella dice, yo sigo la trazabilidad. Pero también, Carlos, es cierto lo que dice el senador Castro. Con una factura, con una guía, yo doy vuelta todo el día y lo que era se supone la extracción de una cantidad, lo multiplico exponencialmente. Ojo que en muchas partes, y esto es como una reflexión para obras públicas, pero también a propósito de la ley de cambio climático. Me puedo equivocar en la definición técnica, geológica, pero la cantidad de lugares que son lechos de río y donde hay árido están a veces a kilómetros del actual cauce. A kilómetros, porque no es solo la zona que nosotros, por nuestra data o por viéndola a corto plazo, uno dice, bueno, el río aquí cambió su curso, había un recodo y quedó lo que era lecho de río, y a 100 metros, 200, que uno dice, claro, más o menos ahí hay árido. En muchos lugares están estos lugares en que tú a medio metro de la capa vegetal tienes un manto de solo ripio. Y que eso seguramente hace 500, no sé, hace 3.000, 5.000 años, seguramente eso fue el lecho de río. Entonces, la figura del buffer, de la distancia, es buena para el impacto del río, porque hoy día el río hay que protegerlo en su cauce y en su zona de amortiguación. Pero cualquier conocedor del territorio, y digo de La Serena a Puerto Montt, uno sabe que hay ripio en lugares donde el río está a kilómetros. Y ahí hay un impacto muy grande porque eso termina liquidando la agricultura, termina liquidando la calidad de vida, el polvo, 20.000 situaciones. Entonces, tenemos que buscar alguna fórmula en que más que el espacio físico de protección, que es el río y su zona adyacente, su buffer, sus riberas y su cinturón, hay lugares, o sea, tenemos que ir al árido. El árido como material, tenemos que buscarle la trazabilidad también, porque perfectamente esta ley podemos avanzar mucho en regularla en los lechos de río, pero se van a correr todos los ilegales a comprar parcelas o a comprar predios enormes y a hacer ahí a vista y paciencia pozos lastreros que no les va a ser aplicable esta ley. Trato de hacer esa referencia para que legislemos con sentido de realidad y que no se nos corra de los areneros en el río, se nos corra el problema a unos predios. Mira, por ejemplo, en la zona central, si estamos hablando más o menos región de O'Higgins, del Metropolitana, del Maule, de Ñuble, perfectamente al lado de las grandes plantaciones de viñas, de frutales, se te puede instalar un pozo lastrero. Eh, Sin ningún problema. Se encuentran que ahí hay disponibilidad, incluso a veces mucho más fácil porque no hay subida del río ni hay fiscalización de ustedes. Entonces, ver eso, Carlos, como debate en lo que estamos tratando de apuntar en esta legislación. Claro, quizás quiero aclarar mis dichos si es que no se entendió bien. Nosotros compartimos la preocupación que expresó el senador Castro y usted en cuanto a que debiera ser un bien objeto de regulación y es un bien de interés público. Lo que estábamos señalando es un tema instrumental. Es decir, este texto de ley parte de la siguiente mirada. Donde se extraen áridos puede ser un bien fiscal, un bien privado o un bien nacional de uso público. La tuición de la dirección de obra hidráulica está relacionada con un bien nacional de uso público, que puede ser un río, un lago no navegable, etc. Este bien nacional de uso público, con la excusa válida y sustantiva de la interacción que puede tener la extracción, los pozos lastreros a una cierta cantidad de kilómetros del río, es su interacción con su agua subterránea, etc., nos permite entender que hay una protección del bien nacional de uso público. Entonces, toda la propuesta que se hace aquí está hecha en función de que la autoridad competente es la que
es la autoridad hoy competente en un bien nacional de uso público. ¿Quiere decir esto que no podemos acompañarlo a ustedes y que la comisión invite a distintos otros actores vinculados con la extracción de ario, por ejemplo, en bienes fiscales, que puede ser perfectamente el Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene toda una regulación al respecto, en bienes privados, escuchar a los ciudadanos en el municipio, qué sé yo, y abrir esa discusión y nosotros estar acompañando esa discusión? Por supuesto que sí. Si en el futuro resultara que lo que sale de allí es posible integrarlo con este proyecto de ley, mejor. Nuestro temor es que este proyecto de ley deje de avanzar. Esa es nuestra preocupación. ¿Ah? Y porque hoy día estamos en un ámbito de competencia donde la autoridad responsable que se define en el artículo 2 es la Dirección de Obra Hidráulica. Entonces, ¿cómo combinar ambas cosas? Yo creo que aquí se puede hacer. ¿Ah? Y cuente con toda nuestra cooperación para eso, presidente. Confiaré. Senador. Yo entiendo perfectamente lo que dice Carlos Esteves. Lo entiendo perfectamente. Yo creo que es un tema que vamos a tener que analizar con nuestro equipo. Si es necesario presentar otro proyecto de ley, precisamente también para que acompañe a estos proyectos de ley que estamos trabajando, de tal manera que unifiquemos lo que significa la extracción de áreas en su totalidad, que es lo que debería ser el espíritu de tener un buen proyecto de ley, porque no sacamos nada con tener una buena regulación solamente a un bien nacional de uso público, versus lo que plantea usted, de que, no sé, 200 metros, 300 metros al lado, vamos a tener ahí un desorden en la extracción de los arios, que si bien uno lo entiende y conocedor del tema, lo que sucede actualmente es eso, que hoy día están los terrenos que llegan, dicen, de linda con el río. Todos sabemos que el río es un bien nacional de uso público, y los arios son bien nacionales de uso público, pero ese dueño de ese terreno no le interesa mucho entender que el río es un bien nacional de uso público. A él le interesa sacar arios de su terreno, y que en cierta medida, al sacar arios de su terreno, inconscientemente él está perjudicando lo que significa el cuidado de la olla del río, una cosa así, porque en el fondo sacan tantos áridos que perfectamente el río en cualquier crecida se puede desviar o puede generar daño a lo mejor a las poblaciones aledañas o a los terrenos aledaños. Y ese es un tema que yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de encontrar en este proyecto de ley la regulación total. Y ese es un tema que es el desafío de este proyecto de ley. Por eso yo creo que un trabajo, no importa que nos demoremos, pero que hagamos un buen trabajo y que seamos capaces de poder regular lo que significa el sacar los áridos en todo el conjunto, tanto Pozo Lastrero como el bien nacional público, entendiendo también que muchas veces los lagos también hay institución, que yo me imagino que ahí hay una institución también de obras hidráulicas, porque hay lagos que seguramente tienen la opción de poder traer áridos, y ese es un tema que deberíamos ser capaces de ordenar y tener bien establecido, que este proyecto de ley va a regular la integridad de la extracción de los áridos. Perfecto. Ofrezco más la palabra al Ejecutivo para ver si hay algún otro elemento o estamos con la respuesta, o sea, las dudas despejadas. Marcia. Con respecto a lo que estaba planteando el senador Castro, nosotros de alguna manera en esta propuesta, en este proyecto de ley, incorporamos el buffer o el área paralela al cauce, y que en su definición indica también que puede ser hasta una definición geomorfológica de este terreno, principalmente por lo mismo que usted estaba indicando. O sea, efectivamente existe un bien nacional de uso público, sin embargo tenemos un ribereño que deslinda con este cauce, que es un bien nacional de uso público, y cuyo terreno es parte del buffer, y es un terreno privado. Entonces, es por eso que nosotros incorporamos esta área paralela al cauce, en algunos casos paralela, en otras, como le decía yo, que es una área geomorfológica, que puede ser privada, pero sin embargo, para evitar eso que usted estaba planteando, de que la extracción de área que se realice en esa zona vaya a afectar el día de mañana y no esté controlada,
porque nos ha pasado en Copiapó, por ejemplo, en el Huasco, para ser más exacta, en que realmente, claro, ellos del bordecito de donde ven la caja geomorfológica del cauce dicen inmediatamente aquí, yo soy el dueño, así que yo permito la extracción de ario porque está permitida por el plan regulador de ellos, y hacen un hoyo hasta el infinito y efectivamente por ahí se descuelga el cauce y afecta a terceros. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar por nuestras mismas facultades y competencias del ministerio. Entonces, por eso se le incorporó a esa área. Era como para aclarárselo. Muchas gracias. Si no hay más intervenciones, pondríamos término a la comisión. Lo que pido es que sigamos trabajando para efectos de poder llegar a la solución y agradecer nuevamente al equipo de Obras Públicas la concurrencia. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.